Bienvenidos a Voces de la Cultura, el programa de entrevistas de la Fundación Ferrer Dalmau. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de excepción, periodista, escritor, reciente Premio Nadal, flamante Premio Nadal. Su biografía, la biografía de Jorge Fernández Díaz, es tan extensa que yo la he escrito, Jorge, pero si yo la leyese entera nos ocuparía la media hora de podcast. Pero sin embargo déjame, porque me apetece por lo menos que nuestros espectadores sepan todo lo que he trabajado para buscar tus datos. Que no sea aburrido. Jorge, quiero leer tu biografía porque para nuestros espectadores yo creo que es importante. No la voy a leer completa, pero sí voy a ir... he hecho un resumen del resumen y aún así sigue siendo larga. Bueno, que no sea aburrida. Es que son muchos años de trabajo. Periodista y escritor argentino, Premio Nadal flamante 2025, porque tu vinculación con España, además de este premio, bueno, pues y de la editorial Planeta en la que publicas desde hace años, digamos que esa vinculación se continúa en tu presencia semanal, tanto en el diario ABC como en Zenda, donde tienes una sección que se llama Escrito en la Argentina, y bueno, y tienes ya una cantidad muy importante de lectores que te siguen, sobre todo por esa trilogía de Remil, de la que ahora hablaremos, pero claro, esto es reciente. Todo tiene un comienzo, ¿no? Ese éxito, ese premio es la consecuencia de una vida entera de trabajo dedicada a la escritura, al periodismo y a la literatura, ¿no? Redactor y cronista policial, que esto me gusta mucho, cronista policial. Sí. En La Razón te mudas a la Patagonia, y esto lo digo porque recientemente salió un artículo tuyo en ABC escribiendo esta historia. Fuiste jefe de redacción del diario de Neuquén allí, vuelves a Buenos Aires, asumes la jefatura de política en El Cronista, eres director de la revista Noticias, del suplemento ADN de Cultura, donde trabajas con la periodista Verónica Chiaravalli, con la que también actualmente compartes éxitos en uno de los programas de radio más escuchados de la Argentina, que es Radio Mitre, y vuestro programa que se llama, recuérdamelo, se llama Pensándolo Bien. Sí, sí. De hecho, en tu cuenta de Twitter nos das regularmente buenas noticias con el share que va aumentando y aumentando, y eso parece que no tiene fin. De hecho, me consta que gracias a las redes sociales tienes ya un buen número de seguidores de ese programa de radio en España. Premios, no voy a empezar a enumerarlos, pero sí me hace ilusión decir el Martín Fierro, sobre todo por ese programa de radio. Te lo dieron recientemente en marzo del 24, creo recordar, ¿no? Sí. Es una especie de premio Onda, digamos, ¿no? Al mejor analista político. Sí. Aparte de otros dos que ya tenía el programa, fundas, desde 2020 publicas, por supuesto con nosotros, en Zenda. Tu carrera periodística, de la que hablaremos ahora un poco, lo que quieras, pero tus libros, escribes en 1985, empiezas ya a escribir ficción. Es verdad. El asesinato de Wynne, secuestros SRL, que vamos a hablar de eso, y Cagatintas y otros relatos duros. En el 97, El dilema de los próceres, un libro que nos vincula con España. En el 2002 viene Mamá, del que hablaremos porque de alguna manera está vinculado con tu libro, con el libro premiado, con este premio Nadal. En 2010 la Hermandad del Honor, que además fuiste condecorado gracias a ese libro por el rey emérito Juan Carlos I. En 2012 Las mujeres más solas del mundo. En el 14 y en adelante viene la trilogía Remil, El puñal, La herida, La traición. 60.000 ejemplares vendidos en 3 meses, Jorge. Luego eres miembro de la Academia Argentina de las Letras desde el 21. Miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.
publicas Cora, que ahora hablaremos de las mujeres de tus novelas, porque aquí juega un papel fundamental. Jorge, ¿una vida dedicada a la escritura? Parece muy arduo todo lo que me dijiste, ya estoy cansado de que solo me lo menciones, así que de haberlo vivido también. Sí, yo empecé a ser escritor en mi cabeza a los 13 años, cuando leía las novelas de aventuras y veía en la televisión de las películas clásicas de Hollywood. El libro que ganó el Nadal tiene mucho que ver con eso, porque se llama El secreto de Marcial, y tiene que ver con que la única vinculación que de verdad había con mi padre, un inmigrante asturiano, que le costaba mucho comunicarse con su hijo, que tenía una situación siempre hermética, no podíamos hablar de manera directa de cosas delicadas, no tenía esas herramientas, ¿no? Como tantas personas de su generación, de esa y de la anterior generación. Ahora creo que cambió algo, tal vez no, porque desde que gané el premio Nadal me han escrito un montón de gente diciendo: mi padre me pasó lo mismo, me costaba comunicarme con él, etc. El modo de comunicarnos entre nosotros era ver las películas de John Ford, de Billy Wilder, de William Wyler, ¿no? Que por supuesto mi padre no sabía, ni yo al principio, quién era quién, no conocía a los directores, pero sí esas historias eran el acceso que teníamos al mundo, al amor, a la amistad, al heroísmo, a la traición, a la elegancia, y mi padre y yo veíamos esas películas y él, con pequeños comentarios, me iba indicando cosas muy impresionantes, ¿no? Acerca de las mujeres buenas, las mujeres malas, el hombre, ¿no? Todo eso, la infidelidad, ¿no? Cuando vivimos Breve Encuentro, en fin, no quiero destripar mucho la novela, pero sí decir que eso fue el único puente verdadero que hubo entre mi padre y yo, que dicho sea de paso, cuando él se enteró que yo quería ser escritor, mi padre era camarero de un bar, el bar ABC tradicional de Buenos Aires, que ya no existe. Cuando él descubre que yo quiero ser escritor, a los 15 años más o menos, cree que lo que quiero es ser vago, confunde la literatura con la vagancia y me da por perdido instantáneamente. Para no sufrir, me da por perdido. Y eso tuvo una larga trayectoria de alejamiento. Pero ahí hay una historia muy bonita, y perdóname que te interrumpa porque no quiero que pasemos de largo eso. Es verdad que siempre dices que con Marcial, que con tu padre te une el cine, ¿no? O de esta manera singular. Y con tu madre, que ahora hablaremos del libro Mamá y de la importancia de la presencia de tu madre. Con tu madre y la literatura, porque ella empezó a regalarte los primeros libros, pero esos libros de aventuras que tan importantes han sido luego para tu producción literaria. Pero sí que hay un hecho que te he oído contar alguna vez en relación con la literatura y con tu padre, porque si bien la escritura os separó, os volvió a unir de una manera muy especial. Sí, lo cuento también en El secreto de Marcial, que cuando yo tenía, como vos decías, el cronista policial, allí se le dice a lo que aquí se le dice reportero de sucesos, básicamente. El que hace el cadáver de cada día, para decirlo en los viejos términos, ¿no? Yo estuve 10 años haciendo el cadáver de cada día, ¿no? Viviendo y conociendo cosas increíbles de ese mundo, digamos, ¿no? El mundo de los delincuentes, de los policías, etc. Y había un momento dado en que, en ese momento del periodismo y en ese momento del país, conocíamos cosas que no podíamos contar. El periodista conoce cosas que no puede probar, como no puede probar, no las puede contar. Y sabíamos cómo se manejaba la mafia del secuestro, la mafia del fútbol, etcétera, etcétera. Y yo le preguntaba a mis jefes: ¿por qué no podemos decir esto? Bueno, no puedes probar. Si no puedes probar, pibe, así, ¿no? Si no puedes probar, no puedes. Entonces se me ocurrió escribir novela negra, por entregas, en el viejo diario La Razón de Buenos Aires, que era un diario importantísimo, con una tirada increíble de ejemplares,
que se leía mucho en los cafés y en las casas también, por supuesto, ¿no? Así que lo que no podíamos contar de manera directa lo contábamos a través de la ficción, una ficción que el secretario general del diario hizo, con el director del diario, hizo colocar directamente en la sección de sucesos, pero con una ilustración, y todo transcurría en ese periódico, en esa redacción, ¿no? En esa sala de redacción, pero era de ficción. Pero era una ficción que curiosamente contaba la verdad que no podíamos contar como periodistas. Y un día, después de un gran congelamiento de la relación con mi padre estaba muy decepcionado de mí, suena el teléfono en la sala de redacción, yo atiendo y es mi padre. Casi me da un infarto porque pensé que había ocurrido una tragedia. Estaba en el bar, acodado, calculo, en la barra donde quedaba el teléfono, el viejo teléfono negro, y sin saludarme me dijo: ¿va a recuperar el dinero? ¿Qué dices, papá? ¿Qué dices? Bueno, ahí recordé que en el capítulo de ese día un periodista colocaba un bolso con dinero en el piso y un chico de la calle, un ladrón de la calle, se lo roba. Y así terminaba el capítulo. Y entonces le digo: ¿para qué quieres saberlo? Y ahí me saltaron las lágrimas, ¿no? Y mi padre dijo: ¿va a recuperarlo? Sí, va a recuperarlo. ¿Estás seguro? Porque aquí todos lo están leyendo y me han comisionado para que les diga si lo va a recuperar o no, porque quedaron todos muy nerviosos. Y entonces yo le dije: sí, papá, lo va a recuperar. ¿Estás seguro? Me dijo, como si yo no hubiera escrito eso o yo le fuera a fallar, digamos, ¿no? Frente a sus parroquianos y clientes, ¿no? Y le digo: sí, papá, va a recuperarlo. Perfecto. Y me cortó. Y yo fui a llorar al baño, porque no quedaba bien llorar adelante de esos personajes pesados que había, ¿no? Los tipos duros. Tipos durísimos que me hubieran repudiado durante todo el año, solo por verme llorar. Y por eso digo, y ahí nos reconciliamos. Eso lo cuento en la novela, y cuento las consecuencias de esa reconciliación y, bueno, todo lo que ha sucedido, ¿no? La novela tiene que ver con un poco las dificultades de padres e hijos de comunicarse, que yo creo continúan, como te decía, en el presente, sí. y cómo especialmente el cine tuvo que ver con la educación sentimental, con la educación que mi padre indirectamente me dio a través de las películas, una educación sentimental con grandes malentendidos, con lucideces, no es lo mismo ver una película a los 8 años que verla a las 15, que verlo a los 50. La película cambia y vos cambiás, es como Heráclito y el río, ¿no? Nunca es la misma película y nunca es el mismo espectador a lo largo de la vida. Pasa igual con los libros y con los clásicos, ¿no? Sí. Por eso son clásicos, porque cambian contigo. Exacto. La gente piensa que un clásico es aquel que no cambia, pero no es verdad. El clásico es el que va cambiando contigo, porque te permite ir mirando a medida que te vas haciendo mayor, ir mirando de otra manera, comprendiendo cosas. Y en ese sentido yo quería traer aquí a tu madre, sí. Porque si el Nadal lo ha ganado Marcial, la literatura para ti la ganó tu madre, mamá. Sí. O sea, ese libro construyó un escritor reconocido y además pues hizo que tus seguidores fuesen legión. ¿Qué pasa con ese libro? ¿Qué es Mamá? Mamá es, al revés que Marcial, que es una novela, te diría, de enigma sobre el padre, porque yo digo, madre hay solo una, pero cada padre es un enigma, y entonces por lo tanto es el enigma del padre, ¿no? Esa novela. Sin embargo, Mamá es una crónica novelada basada en una entrevista que yo le hice a mi madre durante 50 horas a lo largo de muchos días. También entrevisté a mi padre, pero mi padre ahí era un capítulo, era como había sido nuestra vida, un personaje, era un capítulo de nuestra vida. Mi madre era la novela, era la primadona mi madre, una inmigrante asturiana, muy doliente, que viajó sola a la Argentina, que se desarraigó en la Argentina, cuyas aventuras
trágicas, eran muy potentes. Digamos, ¿no? Y ahí, igual que en tu padre, hubo un momento, que es un momento casi literario, en esta historia de mamá arranca con otro momento muy literario, que es cuando decidís que tu madre, como tú contabas en alguna ocasión, somos argentinos. Mi madre nunca había ido a un psicoanalista. Esto a nosotros nos parecía rarísimo, pues la mandamos no porque lo necesitara, sino porque en Argentina esto es así. Claro, ¿Y qué pasó en ese fue el punto de arranque? Claro. Mi madre estaba deprimida, entonces la convencimos de ir a una psiquiatra que la estuvo atendiendo durante un año. Ella mejoró muchísimo. Yo quería saber qué era lo que pasaba en ese diván entre una discípula de Freud y una mujer veterana, debemos decir, ¿no? Porque esta doctora era... Sí, había tenido mucha experiencia. Es que esto es importante. Y claro, y mi madre, yo le preguntaba, bueno, mamá, ¿y de qué hablan? Bueno, le cuento mi historia. Nada. Y, no, bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le cuentas tu historia y ¿qué pasa? Bueno, ella llora y hablamos. ¿Cómo llora? ¿Quién llora? La psiquiatra. Entonces anoté la mujer que hacía llorar a su psiquiatra y dije, bueno, si tiene una historia tan impresionante mi madre que hace llorar a una experta en calamidades, aquí hay una historia, aunque sea para mis hijos, para nosotros, que merece la pena contar, ¿no? No pensaba en publicarla, pero bueno, la entrevisté, fue una cosa muy fuerte. Todo esto tiene mucho que ver con una pregunta inquietante, que es ¿cuánto sabemos de nuestros padres? Esa es la gran pregunta. De nuestros padres, ¿cuánto sabemos? Sabemos anécdotas de sobremesa, conocemos, pero los conocemos realmente. Y bueno, esto fue muy impresionante porque yo le di el original cuando estuvo hecho a Gloria Rodríguez, que es una de las grandes editoras de la familia Rodríguez, que editó a García Márquez y todo, y ella se lo llevó a Uruguay, iba llorando, me llamó por teléfono y me dijo, no, esto lo tenés que publicar. La llamé a mi madre, la tuve que convencer, mi madre me permitió publicarlo. Hubo un boom con este libro, a tal punto que venían de Estados Unidos, de todos lados, a querer filmarla, la película. Una película con mamá, y mi madre me decía, de ninguna manera le entregamos la intimidad a nadie. Entonces tuve que rechazarle a todos durante años, hasta que unos años antes de morir me dijo, ¿y cuánto nos llegaron a ofrecer? Y yo le dije, 350.000 euros. ¿Y por qué no agarraste? Me dijo. Sí, también creo que me contaste una vez que tu madre dijo, pero pon por favor que yo he sido feliz. Sí. Pero lo que pasa es que ya ahora soy vieja, pero yo he sido feliz. Claro, porque ya hay una edición última que es la de Alfaguara, donde hay un epílogo de qué pasó con todos nosotros después de mamá, y ella me dijo, por favor, después de las penurias que pasé, ponle que soy feliz. El problema es que soy vieja, y efectivamente cuando mi madre fue feliz era un poco tarde, porque luego el Alzheimer se la llevó. De hecho, yo podría haber seguido sacando ediciones de mamá, contando el final de mamá, pero para mí el final de mamá es esa frase que dijiste, ¿no? Soy feliz, lástima que soy vieja. Aparte, que es la paradoja magnífica que también nos da la literatura y que es un regalo de tu madre, porque ella fue la que te regaló los primeros libros, pues ella perdió la memoria, pero nadie la olvidará a ella, ¿no? Gracias a mamá, ¿no? Es probable, sí. ¿Cómo empieza el niño Jorge leyendo? Mi madre me regala una colección que en la Argentina se llamó Colección Robin Hood, de la editorial Acme, donde estaban Stevenson, Verne, Conan Doyle, Wells, no sé, todos esos. Y ahí empiezo a leer mientras veo cine de superacción y Hollywood en castellano, que eran una película tras otra los sábados. Empezaba a la 1 y terminaba a las 12 de la noche, ¿no? Era una cosa impresionante, yo quedaba choqueado después de eso, y leía al mismo tiempo, y bueno, fue muy... esas dos, lo que me regaló la colección de mi madre y las películas que veía con los dos, pero principalmente con mi padre,
son la formación. Yo creo que nunca salí emocionalmente de John Ford y de Conan Doyle, y que nunca salí. Después me dice, cualquiera que está en la Academia de Letras de la Argentina es un experto, tiene que ser un experto en Borges, con lo cual soy un experto en Borges y fui hacia otras literaturas, fui hacia otras experiencias, pero nunca salí de ahí, ¿no? Fue muy impresionante. ¿Qué te ha aportado a tu narrativa? Ahora que, bueno, es momento, yo creo, y yo sé que tú eres muy reflexivo en eso. ¿Qué ha aportado a tu narrativa? Porque esta forma de contar, esta forma de aprender la eficacia del lenguaje, del cine. Todo, ¿no? John Ford, ¿no? John Ford, para mí, el artista más grande que yo vi jamás. Por escrito, en todo. Si vos me decís quién, John Ford, ¿no? La épica, la poesía, la ternura, que es tan difícil en la literatura, ¿no? Hacer ternura sin caer en sentimentalismo, esa magia increíble, me lo dio todo. Yo pienso mucho en John Ford todos los días de mi vida, digamos, ¿no? Y en Borges, que quizás no puede haber dos personas más diferentes, sin embargo a Borges le gustaban mucho las películas de Ford, y las comprendía, por lo menos hasta que fue ciego, y un poco las seguía, pero las oía, digamos, ¿no? Las escuchaba. Pero los dos, curiosamente, son escritores que creían en la épica. Borges construyó la épica, sí. A partir de su familia construyó la épica de la Argentina. Exactamente, ¿no? Sí. De alguna manera. Después, por supuesto, mi conexión con todo esto es muy grande, pero después mi conexión con España, no a través de mi familia, sino a través de los escritores españoles, de los periodistas españoles. Te diría que, a pesar que yo conozco todo el gremio de periodismo de toda la vida, he sido jefe, últimamente me doy cuenta que he sido jefe de, no sé, del 70% de los periodistas de la Argentina, en algún momento de los 45 años de mi vida, o compañero o jefe, o rival cariñoso y afectuoso. Sin embargo, mi conexión con España es muy grande porque yo me reconozco en esa idea de intentar hacer literatura en los medios de comunicación, ¿no? Eso que hace que los grandes argumentadores que hacen ensayos, como hicieron Javier Marías, como hace ahora Javier Cercas, quien cuenta como Arturo Pérez Reverte, con esos relatos, no solo cuando se mete con la historia, ¿no? Que además hace literatura en el XL semanal, ¿no? Todas las... Sí. Sino también con Manuel Vicent, que me siento muy identificado, porque cuando Manuel Vicent llega a Madrid, lo llevan una noche a un periódico nocturno y le piden algo, y manda algo, él no sabía qué, bueno, mandó un texto, él había ganado un premio, y él manda un texto y al día siguiente lo empiezan a llamar por teléfono todos, algunos para criticarlo, otros para elogiarlo, qué sé yo, y él dijo, wow, mi libro está juntando polvo en la librería, pero esto está vivo, esto es un telar, dijo. Esto es un telar. Si me permitieran hacer literatura en este telar, yo sería feliz, ¿no? Y esa posición de hacer literatura, bueno, es una especie de si el periodismo puede ser poesía, Manuel Vicent es un poeta de periodismo, ¿no? Esa vocación por el estilo, ¿no? Esa vocación por, en lugar de hacer un artículo, hacer un ensayo, en lugar de hacer una simple viñeta, hacer un relato en toda la regla, como hace Arturo o como hacen otros, ¿no? Esa vocación porque las piezas periodísticas puedan acceder a la gran literatura, porque el diario, ya sea en papel o en digital ahora, o los sitios digitales, sean lugares, sean el telar de la literatura, es algo que no es frecuente en la Argentina, pero que es el pan de todos los días en España. Entonces, sí. Mi conexión con España, más allá de mi cuestión familiar, digamos, de los últimos 30 años, ha tenido que ver con la afinidad muy grande que tengo con los escritores y los periodistas españoles, ¿no? Y hablando de telares y de literatura viva, nace, para regocijo de tus lectores, Remil.
has citado a Pérez Reverte y de alguna manera, bueno, que antes de empezar con Remil, es que, claro, Reverte ha sido un personaje, ha hecho un cameo en una de tus primeras novelas. Claro. Esto no lo saben todos los lectores. Claro, hay una novela de Sherlock Holmes donde Sherlock Holmes viaja a la Argentina a descifrar un misterio y donde el que lo lleva a la Argentina es el capitán Reverte, ¿no? Que se enamora de Victorio Campo y que, bueno, es un personaje... Porque yo a Arturo lo he conocido hace 30 años, sí. Cuando fue a presentar el Club Dumas a Buenos Aires, ¿no? Que eso siempre es muy impresionante, porque él teníamos una afinidad, habíamos leído lo mismo, pensábamos lo mismo. ¿Habíais visto el mismo cine? Sí, claro, y él me dijo que quería luchar contra la idea de que solo el género de la épica y del misterio podía ser practicado con solvencia por los anglosajones, a lo sumo por algún francés, ¿no? Que en español eso no se podía, los críticos estaban contra eso, los mandarines de la cultura lo despreciaban porque eso era el cliché, porque eso no sé qué. Y Arturo creó un programa, él me prometió en la Recoba de Buenos Aires, parados en la Recoba los dos, él me prometió que iba a hacer eso. Y la verdad que lo hizo y abrió una puerta para otros de manera impresionante, verdaderamente. Así que también me siento muy unido con él, una especie de hermandad muy, muy grande. La hermandad del honor, que tanto le gusta a Arturo, tu hermandad del honor. La hermandad del honor, sí. Claro, y viene Remil, aparece Remil, sí. Que de alguna manera no es casual que tiremos el hilo de revertiano, ¿no? Sí. Y lleguemos a Remil. Por supuesto, tu experiencia con contar un muerto al día, supongo que también tiene mucho que ver con esto, y con ir acumulando historias periodísticas que no puedes probar, pero que querrías contar. Es lo mismo, siempre que el periodismo me colocó una vara, dice, bueno, hasta aquí llegas, no se puede contar con las armas de periodismo, todo, por ejemplo, la vida privada. Yo he escrito muchos relatos de amor, de la vida privada, de la clandestinidad del amor, del malditismo del amor, de un montón de cosas. Porque eso, el periodismo no tiene armas para contar los sentimientos, no se detiene ahí, ¿no? Yo hice historias de amor y cada tanto se me aparecía uno y me decía, yo si te cuento mi historia de amor, haces una novela. Bueno, dale. Entonces yo me ponía a anotar y esas personas indefectiblemente me decían, a los 10 minutos, no pongas que soy médico, pon que soy arquitecto, no pongas que ella vive en Uruguay, pon que vive en España. O sea, me pedían que hiciera literatura para encubrir, que era la única manera de contar la verdad, esa verdad indecible de la vida privada, donde no accede jamás el periodismo, ¿no? Entonces cada vez que hay una frontera, la ficción me permite saltar esa frontera que me pone el periodismo. Y en el caso de Remil es lo mismo, es decir, yo como columnista político durante años he visto lo que es el lado B de la política, el espionaje político, el uso de los servicios de inteligencia, los corruptos, el lavado de dinero, los narcos metidos en la política. Es decir, ¿qué pasa con la política cuando le sacás los buenos discursos, cuando le sacás las buenas intenciones? Bueno, lo que hay detrás es horrible muchas veces. No digo siempre, porque yo no estoy en la antipolítica ni nada, no creo que todos los políticos sean corruptos ni nada, pero hay un entramado mafioso, al menos en mi país y en muchos otros países, y veo que en España también, en parte, un entramado mafioso impresionante. Entonces inventé un agente de inteligencia que nos mostrara lo que yo no podía mostrar con mis artículos, mostrar la parte de atrás, ¿no? Que lo hiciera de manera trepidante, inquietante, que fuera un tipo jodido, un tipo siniestro, y aún así que vos lo quisieras, que quisieras ser amigo de Remil, lo cual exige cierta complejidad siempre. Y bueno, te digo, mucho éxito en Argentina, ¿no? Sí. Y tanto. ¿Y habrá más Remiles? Pues no lo sé. En este momento, vos que me conocés hace muchos años, sabés que me gusta mucho experimentar, que no puedo
simplemente seguir haciendo lo mío. Hay escritores para todo, ¿no? Pero a mí me gustaría, como en aquellas viejas funciones de cine de superacción y de Hollywood en castellano, que a una de Billy Wilder seguía una de Monstruos, y a una de Monstruos seguía una de un western, y después venía una de amor, y venía, ¿no? Me gusta mucho hacer películas por escrito, digamos, ¿no? Y correr aventuras y riesgos para dolor de cabeza de mis editores, que me dicen, no, seguí por acá, que esto es un filón, con esto pagamos el aguinaldo. No sé si sigue aguinaldo aquí, pero con esto pagamos el aguinaldo. O con esto cambiamos el coche a fin de año, ¿no? Como dicen los gerentes de venta. Seguí por acá. Pero yo sigo solamente la pulsión del deseo en la literatura. Para mí es un juego lúdico, es el máximo juego lúdico posible. El máximo arte lúdico, a eso me quiero decir, ¿no? Entiendo, además cada novela tuya lo hablábamos el otro día, es un tour de force, existe ella sola, está aislada, es una obra, en ese sentido el recorrido es análogo al de Arturo, ¿no? Reverte, que también cada obra, aunque hay un territorio muy reconocido, un territorio, Jorge Fernández Díaz, un territorio revertiano muy reconocido, pero sí que cada novela sigue, bueno, pues crea un mundo. Yo no vamos a hablar de política hoy, porque esto es literatura, pero yo sé que tienes un programa, lo hablábamos al principio, un programa de radio, junto con Verónica Chiaravalli y el resto del equipo, y ahí los éxitos os llueven. Como en tu faceta de periodista, ¿qué te ha aportado la radio? Porque sigues ahí, llevas años haciendo esto, ¿no? Sí, es un éxito, pero es un trabajo enorme, ¿no? Fíjate que durante 35 años, 40 años casi, yo hice revistas y diarios, y periódicos, ¿no? Fui todo ahí, crucé toda la mili posible, digamos, ¿no? Sin embargo, cuando me invita Jorge Lanata, que acabo de morir, un gran periodista, un periodista espectacular de la Argentina, que fue muy conocido porque tuvo una tertulia en la SER aquí en España, él me invita a ir, ¿no? Él hace cuando va a empezar por la mañana, hace la mañana de Radio Mitre, que es como la SER de allá, la número 1. Y me dice, nos reúne a todos, su equipo, y dice, yo quiero ganar, quiero ser bla bla, nos da una arenga, digamos, ¿no? Entonces yo, como buen periodista gráfico, llevaba una lista de ideas, secciones e ideas, y cuando yo voy a sacar, dice, no, esto no es. En la radio la creatividad se crea en el aire, se encuentra en el aire o se descubre en el aire. La creatividad se descubre en el aire, pongamos que dijo. Yo me fui de allá y dije que esto es una estupidez. Sin embargo, a medida que yo iba como analista político y analista de la actualidad, pero bueno, como el programa era largo, yo me quedaba y había conversaciones sobre la vida amorosa de las estrellas, y yo como había hecho todo ese trabajo sobre el amor y la vida privada, y empecé a intervenir. Él me dijo, pero este es el doctor Amor, dijo, pongámosle una música cursi, todo al aire, pongámosle una música cursi. Y pusieron una música cursi, hicimos durante 1 año y medio, 3 veces por semana hacíamos una hora que era una tertulia sobre la vida privada del amor, además de la política y de todo, ¿no? Que muchas veces me decían, ¿cómo un analista político serio puede dedicarse al tema del amor? El amor es un asunto más serio que la política todavía, y más complejo, ¿no? O sea, es muy fácil entender por qué se pierden las reservas del Banco Central, pero es muy difícil entender por qué una mujer ama a un hombre y no a otro, ¿no? Y así estuve, y después fui a la noche, después descubrí la noche. En la noche me decían, no le leas a los lectores, a los oyentes, como decimos allí, no les leas textos largos. Y yo le leía media hora, y agarré todos los cuentos que a mí me gustaban de mi biblioteca y los fui leyendo uno por uno todas las noches, de 9 a 9:30 de la noche. Eso fue un boom, fue increíble, tuvo un éxito tremendo, se llamó Sentimientos Encontrados, después se llamó Pensándolo Bien, y ahí yo lo que descubrí, María José, es que la radio,
sobre todo la radio nocturna, es una forma de la literatura, ¿no? Porque puedes hacer relato, historia, porque es el teatro de la imaginación, la radio. Improvisábamos radionovelas, como en los viejos tiempos, radioteatro, hacíamos una serie de cosas increíbles, teníamos 50 puntos de share, era una locura, era una locura. Un día yo estaba muy triste por algo que me había pasado, no me acuerdo qué, y fui y dije, no se me tiene que notar. Entonces empecé con todo, con optimismo, y me empezaron a llegar mensajes. ¿Qué te pasa, Jorge? ¿Por qué estás triste? De los oyentes. Es que, ¿no?, eran tu familia. Es que ahí comprendí que se habían metido, que uno en la radio, sobre todo en la radio intimista, se te mete por aquí adentro, te permiten que entres por aquí, que estés aprenden a decodificar las pequeñas inflexiones de la voz, son tu familia, comen cenan con vos, hacen gimnasia con vos, cocinan con vos, conducen, saben todo, saben todo, no se los puede engañar, cuando se los querés engañar, te descubren, y que estás desnudo, y eso es lo más parecido a la literatura posible. Es decir, cuando uno está leyendo, tiene todo en la cabeza, está todo acá adentro, ¿no? Finalmente un diario siempre está así, ¿no? Y una película está allá, y una serie está acá, pero la literatura y la radio están acá adentro. Sí, sí. Descubriste, yo con esa iniciativa de leer, descubriste de alguna manera que el futuro quizás va por ahí, porque los audiolibros cada vez tienen más adeptos. Sí. Claro, escuchar la literatura otra vez, como en los viejos tiempos de los aedos. Volvemos al principio de los tiempos donde nos contaban las historias, ¿no? Exactamente. Yo creo que vamos hacia ahí. También por el multitasking, porque nadie ya hace una sola cosa. Siempre estamos haciendo por lo menos dos cosas al mismo tiempo, andando en bicicleta y escuchando música, escuchando un podcast. O sea, ya es difícil. Estamos desayunando y leyendo el diario. Siempre estamos haciendo otra cosa, ¿no? Salvo cuando leemos un libro, que estamos haciendo eso. Solo leemos un libro. Pero yo creo que la radio tendrá nuevas formas, nuevas, que yo ahora vos podés escuchar un artículo mío, un artículo mío, no solo leerlo. Es decir, que la radio, esa forma, la radio entendida en un amplio sentido, escuchar cosas. Gente interesante diciendo cosas interesantes. Para mí la radio es eso, simplemente. Yo no creo en una radio hiperproducida, donde están los audios, las cosas, la música. Eso es como si nos ponemos a conversar y vamos a decir, no, para un segundo que te voy a pasar, no sé qué. Bueno, pero esa conversación, no creo en esa radio, no creo para mí, por lo menos en esa radio. Sé que es una radio exitosa, por supuesto, sí, llena de chirimbolos, diríamos, ¿no? Sí. Pero a mí la radio es una conversación interesante. Para mí la radio es personas interesantes hablando de cosas interesantes, nada más. ¿Qué más que eso? No se puede dar más. No se puede. Radio, televisión, que también, o sea, de alguna manera, la comunicación abarca la mayor parte de tu carrera profesional. Ahora literatura. ¿Qué más le queda a Jorge? Pero a la tele te confieso que es donde está la guita, decimos nosotros, donde está el dinero fuerte. Yo me resisto a ir, porque es una televisión muy combativa, de blancos y negros, donde hay que estar mirando el minuto a minuto, donde en mi país si hablas mal de Milei se te cae el rating, ahora, ¿no? Porque antes si hablabas, bueno, cambiaron todas las audiencias, como siempre. Entonces, que me guíe mi pensamiento, si me caigo o no me caigo en el rating, me parece algo que no está hecho para mí. Yo respeto a mis colegas, ¿no? Por supuesto, pero no está hecho para mí, ¿no? Alsina, que es un gran monstruo de la radio, que es un hombre hecho para la radio. Un gran periodista. Grandísimo periodista. Se mueve ahí como, pues eso, en su medio natural, su ecosistema, y él siempre ha rechazado. Claro. Es el primer periodista de radio que escucho decir jamás haría televisión.
porque no me sé expresar ahí, ¿no? Un tío que vive de la expresión, que es la oratoria pura. Sin embargo, dice, coincide contigo en eso. Dice que jamás haría televisión porque no se sabe expresar en ese medio, ¿no? Porque es incapaz de hacerlo. ¿Qué te queda por hacer, Jorge? No, tratar de sacar un buen libro alguna vez. O sea, mejor alguna vez me sale y hago un buen libro, qué sé yo. Siempre uno cree que el mejor libro está por venir y que el próximo le va a salir bien. Siempre uno, qué sé yo, seguir escribiendo libros es lo principal. Seguir experimentando con los artículos en prensa es algo que me gusta mucho también. Y seguir aprendiendo, seguir leyendo, para mí es tan importante, leyendo de todo. Es verdad que últimamente, con el programa que hago, donde en general van escritores a hablar, bueno, todos los escritores españoles que van a Buenos Aires pasan por mi programa, entonces yo estoy muy obligado por los españoles, los argentinos, los mexicanos, los colombianos, no sé, todos los que vengan, estoy muy obligado a seguir, a leer los libros de actualidad. Eso muchas veces me impide... ¿Cómo te entiendo? Leer los libros de fondo que yo quiero, que se van juntando, los libros que yo quiero leer. Entonces la literatura, me gustaría poder leer como me gusta a mí, ¿no? Llevándome, como Borges decía, ¿no? No importa el prestigio de lo que lees, sino de lo que un libro te lleva a otro por amor, por pasión, y a otro, y uno lee en red, en una especie de red, ¿no? Una red propia. Sí. Pero si la red te la dictamina la actualidad editorial, es que no podés entrevistar a Cercas si no leíste. Bueno, hablo de un escritor que me gusta muchísimo, ¿no? Ahora escribió un libro sobre el Papa que va a ser muy impactante. Yo soy muy crítico de Bergoglio, no del Papa, de Bergoglio. Entonces él va a presentar, seguramente presentaremos en mi programa su libro sobre me imagino que para la Feria del Libro. Creo que va a venir para la Feria del Libro, o va a salir en marzo, creo, no lo sé bien todavía. ¿Sí? Yo estaría toda la mañana hablando contigo, Jorge, pero creo que nos vamos a emplazar en la Feria del Libro, ¿no? Nos veremos en la Feria del Libro como tantas veces de Buenos Aires. Sí, allí nos veremos. Gracias. Gracias a vos por todo. Gracias, Jorge.